¿Empiezo? Bien, le estamos cediendo la cátedra al doctor Claudio Viale, a quien le damos la bienvenida. Claudio, cuando quieras. Buenos días y muchas gracias. Antes de comenzar, y para que ponerlos a todos los que tienen la buena voluntad de estar presentes en situación de análisis y de reflexión, antes quiero leer un cuento de un colega nuestro del siglo pasado que se llama Franz Kafka. Él fue abogado, pero pasó la historia no como abogado cuya profesión ejercía en una compañía de seguros, sino como un gran escritor. Y tiene que ver con el tema de hoy. Este cuento se llama Ante la ley. Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar en la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. Tal vez, dice el centinela, pero no por ahora. La puerta que da a la ley está abierta, como de costumbre. Cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice: si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso y solo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes cada vez más poderosos que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puede mirarlo siquiera. El campesino no había previsto estas dificultades. La ley debería ser siempre accesible para todos, piensa, pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta. Allí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con su súplica. Con frecuencia el guardián conversa brevemente con él, le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas, pero son preguntas indiferentes, como la de los grandes señores, y finalmente siempre le repite que no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este acepta todo, en efecto, pero le dice: lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo. Durante esos largos años el hombre observa casi continuamente al guardián, se olvida de los otros y le parece que este es el único obstáculo que lo separa de la ley. Maldice su mala suerte. Durante los primeros años, audazmente y en voz alta, más tarde, a medida que envejece, solo murmura para sí. Retorna a la infancia y, como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel, también suplica a las pulgas que lo ayuden a convencer al guardián. Finalmente, su vista se debilita y ya no sabe si realmente hay menos luz o si solo lo engañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor que surge inextinguible de la puerta de la ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de sus largos años se confunden en su mente en una sola pregunta, que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo para desmedro del campesino. ¿Qué quieres saber ahora?, pregunta el guardián. Eres insaciable. Todos se esfuerzan por llegar a la ley, dice el hombre.
¿Cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? El guardián comprende que el hombre está por morir y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora: nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla. Con este pequeño y breve texto, que se los dejo y se los recomiendo, volveremos sobre el final, porque me parece que es muy importante ver una síntesis que yo les hago a ustedes sin que esto coincida con lo que ustedes estén pensando. Es una persona, un campesino, un montañés de extramuros que llega a ese pórtico enorme con un enorme guardián que pasa la vida y cuando termina le dicen que la puerta estaba abierta para él y que cuando se muera se cierra. Esto nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo nosotros debemos ser operadores del derecho. Voy a la segunda lectura, que también me parece muy interesante, escrita hace más de 2000 años. Es un versículo del Evangelio. También decía Jesús a la gente: cuando ustedes ven una nube que se levanta por el poniente, inmediatamente dicen, va a llover. Y así sucede. Y cuando sopla el viento sur, dicen, hará calor. Y así sucede. Gente superficial. Ustedes saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Y cómo es que no comprenden el tiempo presente? ¿Cómo no son capaces de juzgar por ustedes mismos lo que es justo? Mientras vas donde las autoridades con tu adversario, aprovecha la caminata para reconciliarte con él. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al carcelero y el carcelero te encierra en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Este texto nos hace reflexionar cómo los abogados somos operadores especiales del derecho y somos capaces de generar la justicia. Pero antes de ser abogados, somos ciudadanos y antes de ser ciudadanos somos seres humanos. Entonces, estas son algunas pautas que yo he traído y he querido poner a sorprenderlos a ustedes con toda sinceridad, para que lo que yo les diga a ustedes, que como les repetía antes, seguramente es de su conocimiento, lo puedan poner en un análisis más estricto. Voy a empezar, voy a dividir en una introducción con algunas generalidades. Voy a analizar los términos del derecho, la ley y la justicia. Y después, si nos da tiempo, vamos a hablar sobre la participación, la democracia y el derecho. ¿Por qué empezar por el léxico? Porque nosotros quizás no nos damos cuenta que vivimos en una Babel fonética. Estamos inmersos en palabras que encierran verdaderos mandatos, pero las voces o la voz de cada palabra tiene distinto significado. Ha habido grandes pensadores, Saussure, Derrida, Chomsky, entre muchos, enseñan que es importante distinguir entre el significante y el significado. Saussure, que nada está fuera del lenguaje, con sus ambigüedades, contradicciones y paradojas, nos va a decir Derrida. No obstante, dice Chomsky, hay una gramática grabada en el inconsciente del hombre que es universal. Hoy, por eso, sin pretender la profundidad de los pensadores que yo he traído a colación, me insta
empezar por el lenguaje que utilizamos a diario: ley, derecho y justicia, y agrego democracia, Estado de Derecho y toda esta terminología que nosotros usamos a veces con alguna modalidad hábil o liviana. ¿Por qué? Para que cada uno de los que estamos participando en este pequeño conciliábulo hagamos un análisis de las palabras que son de uso diario. Que sepamos que cada palabra tiene un anverso y un reverso. Cuando nosotros estamos afirmando algo, estamos negándolo, estamos negando algo a la misma vez. Y todo ello, o ante ello, surge la necesidad de convenir, acordar el sentido y el contenido de los términos que sirven de base para este encuentro, que me parece que debo yo entonces volver a agradecerle al profesor del banco y a ustedes poder tener la participación y este discurso. Vamos a empezar por el ser humano y las cosas. Es un tema tan usual. Ustedes saben que desde Gallo en adelante las cosas se diferencian de una manera muy práctica. Todo lo que no son cosas son personas. Y eso es una manera simple, pero no tan práctica, o mejor dicho, es práctica, pero no nos resuelve todos los temas. Cuando nosotros hablamos de las personas y de las cosas, tenemos que ver que hay semejanzas y diferencias. Yo voy a marcar algunas rápidamente. Tenemos que distinguir entre la vida, que es el mundo de los sentidos, de la física, del sí de las cosas, y la existencia, que es el mundo de la razón, de la metafísica, del mí. El sí y el mí es una tradición del pensamiento hindú. A partir de ahí nosotros vamos a poder tener en consideración al ser humano, al que también vamos a ver que tiene distintas posibilidades de ser ubicado. Por una parte, si hablamos del individuo, en esto lo sigo al pensador francés Jacques Maritain, tenemos la identificación de la materia, es decir, tenemos la unidad de la materia que hace que determinadas individualidades se distingan de las otras. Es decir, una cosa de la misma naturaleza difiere de la otra en el seno de la misma especie y dentro del mismo género. Esto es individuo. Los individuos se pueden sumar, restar, multiplicar, dividir. Digamos que responden un poco a la aritmética. En cambio, la persona, el concepto de persona, tiende a una identificación cósmica, tiende a una identificación metafísica, a una identificación que está más allá de lo meramente orgánico, dice Maritain. Con el alma está creada, cada alma está creada para animar un cuerpo determinado. Se trata de una sustancia corporal y espiritual. Esto tengámoslo muy en cuenta, porque Descartes después va a decir, pienso, luego existo, es decir, el cuerpo va a ser como una mochila que lleva el pensamiento, ¿no? Y otros van a ver que con el cuerpo solamente el espíritu es una rémora. Entonces, decimos que se trata la persona de una sustancia corporal y espiritual sometida a los principios temporales que rigen la vida, el sí, y a los supratemporales, como la belleza, la amistad, la justicia, que rige la existencia, es el mí. El individuo, como les decía recién, es lo que nos distingue en el seno de la misma especie y dentro del mismo género. La persona es la que nos deja, Heidegger dice que el hombre está arrojado al universo. Y esto es muy importante porque en definitiva este arrojo es lo que nos permite ser seres trascendentes. Muy bien, a partir de esta distinción, nosotros podemos dar dos nociones muy clásicas. Una es la de Aristóteles, que dice que el hombre es un ser, es un animal racional, es decir, una especie dentro del género animal. Esto va a generar durante muchos siglos
que el hombre en algunos casos pudo ser tratado como animal, es decir, como una cosa. Y después tenemos ya entrada la primera decena de los siglos de nuestra era, a Boecio, que dice que el hombre es una sustancia individual de naturaleza racional. Hay un filósofo contemporáneo que después fue papa y ahora santo, Karl Wojtyla, que dice que en definitiva con esta idea de Boecio al hombre lo sacamos de la animalidad y lo ponemos en el ámbito, en otro ámbito, en esa posibilidad de existir. Existir tiene como raíz un verbo sistere, que es el ser mismo. Existir quiere decir ser con la posibilidad de salirse del ser sin abandonarse. Uno consiste y existe a la misma vez. Como conclusión parcial, para no aburrirlo, porque estos son temas que podemos seguir conversando, el hombre, a pesar de la semejanza con las cosas, la física y la vida, se diferencia no por datos especiales o específicos como la especie dentro del género, sino que se diferencia por su esencia. Es un ser único de cuerpo y espíritu. Ahora bien, el ser humano según el orden político. En el individualismo, el ser humano, esto es una concepción propia del racionalismo, que proviene tiene como punto de partida de Descartes, se lo considera al ser humano como un centro de imputación jurídica. Es una abstracción, es una entelequia de la razón. Se lo contempla al hombre a partir de ubicarlo solamente como un ente pensante, olvidándose del cuerpo y del alma. Esto nos va a traer a lo largo del siglo XIX y el siglo XX la dificultad de poder encontrar la igualdad real, la igualdad del hombre de carne y hueso. En esta concepción individualista, que no considera al hombre en su totalidad, el umbral, es decir, ese espacio que configura la diferencia entre el ser humano y las cosas, es muy amplio y permite la confusión que encuentra formas en la ley, manipula la técnica del derecho y se escapa de la justicia. Cuando hablo de diferencia estoy haciendo referencia, tomo nota de lo que dijo Derrida. Derrida cuando habla de la diferencia dice, diferencia significa a la misma vez dos cosas, diferir, es decir, postergar, y ese diferir genera un espacio, y ahí es donde nosotros debemos entender o revisar cuáles son las semejanzas y cuáles son las diferencias, y ver entonces qué nos dice cada texto y cada palabra. Vuelvo a ese umbral del individualismo que permite que el ser humano se confunda con las cosas y que la ley pueda hacer del hombre una cosa. Ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia. El caso es cuando se dice hay que legalizar las drogas, sabiendo que las drogas generan esclavitud, que generan servidumbre. Cuando no tenemos en cuenta el abandono de las personas social o políticamente, cuando el trabajo se transforma en una relación de servidumbre y no en una relación existencial. Es decir, tenemos distintos casos establecidos en la ley que nos configuran a la persona como una cosa. Estas son las relaciones de cosificación o de servidumbre. Y tenemos los que están más en boga, el aborto y la eutanasia. Pareciera ser que alguien puede disponer de la vida del otro. Y entonces esto es lo que nos tiene que hacer pensar. En el aborto se habla solamente de la vida e ignoramos la existencia. Y estas son las cuestiones que me parece que es interesante reflexionar. En el colectivismo es más simple, es más brutal. El ser humano se lo consigue como una consecuencia del proceso económico en el marxismo, del proceso político como en el fascismo, del proceso étnico como en el nazismo. Es un elemento del Estado que además es el cuerpo que incluye a todo. El ser humano, esta individualidad material y espiritual, esta unidad espiritual
y corporal se diluye en el todo, que reclama para sí, para el Estado, la vida y la razón de existir. En el colectivismo la ley es un instrumento que sirve para manifestar el derecho que haga posible la justicia. Al abarcar el universo del fenómeno jurídico, deja afuera al derecho y a la justicia. Quiero ser claro, la ley es todo el fenómeno jurídico. No existe ni el derecho ni la justicia. La ley es la expresión de la posición dominante. La ley es la expresión del poder como fuerza, no como medio de comunicación. Solo percibe el colectivismo la vida desnuda, lo físico, otorgando más o menos vitalidad dentro del cuerpo colectivo, pero nunca existencia. Esto es importante. El colectivismo diluye a la persona en una cosa, y es el aparato burocrático el que le va a dar más o menos amplitud a esa vida. Le va a dar amplitud como cosmonauta, le va a dar amplitud como mecánico, le va a dar amplitud como gendarme. Ahora bien, hay otra posición que es el personalismo. En esta posición, al ser humano se lo concibe, valga la redundancia, como una persona, es decir, como un todo existencial insustituible dentro del todo social. La vida necesita del todo para existir. Es decir, la nula vida, la vida de los sentidos, necesita del todo para subsistir. Pero la existencia, ese poder trasladarse fuera de sí, permite o promueve a ese sí más allá del mí, es decir, más allá de lo temporal. Se encuentra sometido al todo el ser humano en cuanto a individuo, pero lo trasciende al todo en cuanto a persona. Esto nos va a generar a nosotros la necesidad de una reflexión permanente y continua del bien personal y el bien común. No hay bien común sin bien personal, pero no hay bien personal sin bien común. Y acá vemos cómo la persona no es posible ni de sumarla, ni de restarla, ni reducirla a estadísticas, ni reducirla a cosas que pueden ser sustituidas por otras. Yo no tengo más derecho, no agrando mi ámbito existencial si para existir tengo que matar a alguien. Esto es lo importante que tenemos que tener. Pongo el tema de la muerte para ser exagerado, pero hay muchas maneras de disminuir de diluir a la persona como una cosa dentro de nuestra sociedad. En este caso, la persona, el hombre, no es el resultado de la estructura social, sino de su voluntad existencial. Esto tiene que ver tanto para el individualismo capitalista como para el colectivismo de cualquier tipo. El ser humano siempre es un ser que depende de su voluntad, es su propio ser el que lo hace expandirse. Esto lo tenemos que encuadrar, o nos es útil repasar lo que nosotros, las nociones de algunos sintagmas que son, un sintagma que es muy utilizado. Y se lo utiliza muy rápidamente. ¿Cuál es este sintagma? El Estado de Derecho. Y acá me permito, para ir avanzando, hablar del Estado de Derecho del poder. El racionalismo positivista impuso el paradigma de la legalidad, entendiendo el derecho como la operación mecánica de la ley, reduciendo el derecho a la aplicación e interpretación formal de la ley. El imperio de la ley, la fuerza de la ley, es una concepción que deriva de reducir al ser humano a una mera racionalidad. La ley que nosotros inferimos a partir de nuestra reflexión racional es la que tiene una fuerza que es posible aplicar con toda su intensidad. Pero para que esto ocurra, la ley se identifica con el poder. Acá viene la metáfora la metáfora política de Rousseau, que es el de la soberanía. Aparece la idea de
de la soberanía popular reducida a la voluntad general, donde todos renunciamos a nuestra voluntad y hay una voluntad que está por encima de todos, que es la que nos va a dirigir y es la que nos va a someter. Esto va a ser llevado a los extremos por Carl Schmitt cuando diga que el soberano es la única expresión de la ley y el soberano es aquel que está por fuera de la ley. Es lo que nosotros conocemos como el estado de excepción. Entonces, en este estado de derecho del poder, todo el ordenamiento jurídico se genera, se promueve, se produce y se aplica a partir del poder. Entendido el poder como fuerza, como imposición y no como libertad, es decir, como algo necesario para la existencia del ser humano. Entendida la libertad como el fundamento relacional del hombre. Hay un pensador muy actual, coreano, radicado en Alemania, Byung-Chul Han, que habla del poder no como un instrumento de imposición y de fuerza, sino como el mejor instrumento relacional o comunicacional. Este estado de derecho del poder es el positivismo, es el racionalismo que puede generar sistemas individualistas o colectivistas. El estado de derecho de la persona es una concepción del estado en el que el poder se instituye y se constituye a partir de la libertad, definiendo entonces al poder no como un centro de imposición, sino como un vector comunicacional. Se lo concibe como un instrumento para facilitar la comunicación de las personas. Comunicación que viabiliza el ejercicio de la libertad. Seguramente en el pensamiento o en la reflexión que ustedes están haciendo subyacen siempre esas dos nociones generales que son la libertad y la igualdad. Todos tenemos la igual posibilidad de la libertad, pero para que haya una libertad en igualdad de condiciones tiene que haber una comunicación fluida. Esta comunicación es lo que fue uno de los consignas de la Revolución Francesa, que es la fraternidad. Que el autor francés, a quien sigo yo en esto, Maritain, lo va a llamar la amistad, la va a convocar, la va a enunciar como amistad cívica. Entonces, en este caso, en el estado del derecho de la persona, hablamos del poder como un instrumento que debe asegurar a todas las personas ejercer su libertad y no utilizar el poder para afianzar y ampliarlo como centro de expansión de la fuerza. Entonces, en el estado de derecho de la persona, el orden jurídico no se elabora con las hilachas de la libertad que deje el poder, sino que se genera con una urdimbre fuerte de la conexión, de la comunicación de todas las libertades en igualdad de condiciones. Vamos a ver entonces, vamos a entrar a la segunda parte, la ley y el derecho. Yo soy un poco torpe para manejar esta tecnología. Ustedes me dirán o alguien me dirá si alguien tiene alguna pregunta o si he sido muy abstruso en la explicación. Seguramente lo soy, pero lo que quiero es hacer un esquema que pueda servir para que ustedes analicen distintos aspectos que puedan serles útiles para esta cuestión tan interesante de la ley, el derecho y la justicia. Vamos a empezar hablando de la ley. La ley tiene distintas, la palabra ley, vuelvo sobre el tema del léxico, ustedes saben que esto de Saussure, de Derrida y de Chomsky no es un alarde académico, sino que en realidad el léxico, las palabras son mandatos. Hay un autor que se llama
Giorgio Agamben, que dice que el Evangelio de Juan, cuando dice al principio fue la palabra, en realidad debería traducirse como en el principio fue el mandato. Las palabras son verdaderos mandatos. Y estos mandatos surgen de esa esencia relacional del hombre. Hay una etimología que le remite al verbo latino ligare, y de ahí viene lo de obligación. Es decir, es una ligación que tenemos con alguien a partir de las cosas. Esto es importante que sepamos, porque en el derecho romano todo el derecho, todas las relaciones que receptaba el derecho romano era a través de las cosas. Eran las cosas las que imponían las reglas. Definitivamente nosotros tenemos que saber que las relaciones son entre los seres humanos, sin perjuicio de que pueda haber una mediatez con las cosas, ¿no? ¿Esto por qué lo digo? Porque a veces tenemos que tomar nota de que un orangután es una persona, de que una cosa puede ser ética o éticamente calificable. Son verdaderos absurdos para lo que es el occidente cristiano, que tiene su base en la filosofía griega y en la tradición cultural del judeo cristiano. Entonces, por una parte tenemos ligare, y por otra, que es la que siguen pocos autores, pero que me parece que es la que tiene más consistencia, es la que deriva del lex, que viene de la palabra que significa lectura. La ley va a ser la lectura de qué? Va a ser la lectura de las pautas que nos van a dar a nosotros la posibilidad de encontrar una armonía suficiente para que cada uno tenga lo suyo. Me parece que los dos antecedentes etimológicos son válidos, pero en el desarrollo de hoy vamos a estar insistiendo en la ley como lectura. Y me parece que nos facilita a nosotros el análisis y la reflexión. Como noción voy a utilizar la que da Maritain. Dice que la ley es el orden, o mandamiento prescrito por la razón y emanado del poder legítimo para el bien común de la multitud. Tenemos entonces mandamiento, razón, poder legítimo y bien común. Si la ley es la lectura que hace la razón a través del poder legítimo para lograr el bien común, nosotros ya estamos tomando una conexión entre la ley, el derecho, la justicia y el bien común. Es decir, estamos hablando de la multitud. Y si hablamos de la multitud, tenemos que pensar que son todos los que están, no hay alguno que pueda quedar afuera. Por lo tanto, estamos hablando necesariamente de una inclusión absoluta, sin exclusiones. Y esto quiere decir que necesariamente tenemos que tomar en consideración las diferencias que tenemos y aparece la idea del pluralismo y de la democracia. Me he adelantado, pero es para que no sea tediosa para ustedes esta disertación. Entonces, la palabra ley hace referencia a la lectura de aquellas reglas que son necesarias, que surgen del cuerpo político. ¿Necesarias para qué? Para armonizar el ejercicio de la libertad en condiciones de igualdad. En esta armonía social subyacen los principios generales, cuya lectura pone de manifiesto la ley. El presupuesto de la ley, como les decía recién, es la democracia, que difiere según se conciba al ser del hombre y al Estado de Derecho. La naturaleza del ser humano, como se basa en la comunicación con el entorno y con los demás, nos genera a nosotros ese soporte del que yo hablaba recién, que es el tercer paradigma de la Revolución Francesa, que es la fraternidad. Esta fraternidad, esta comunicación del otro como un alter, como un otro yo, y no como un otro distinto, con posibilidad de excluirnos, sino como un otro que lo debo incluir, me pone a mí, a nosotros en la puerta de este otro concepto también de Maritain, de la amistad cívica. Podríamos concluir
que no hay ley sin amistad cívica, no hay ley entonces sin igualdad, no hay ley sin libertad, no hay ley sin fraternidad, no hay entonces posibilidades de leyes que no sean definitivamente consensuadas en igualdad de condiciones en ejercicio libre de nuestra comunicación. ¿Cuáles son los caracteres? La racionalidad. Necesariamente la ley, esta lectura debe ser un producto de la razón y no de los sentidos o de las pasiones. Acá tenemos el meollo de la libertad. La libertad está en esa posibilidad que nos da el intelecto de discernir. La generalidad, porque debe alcanzar a todos de la misma manera. En ello va la igualdad. La abstracción, porque no puede circunscribirse a casos concretos, evitando tratamientos de esa manera, evitando de esa manera tratamientos especiales. En ello también va la igualdad. Y la preexistencia. La norma preexiste, es decir, no es retroactiva. ¿Por qué? Porque siempre debe considerar las relaciones por venir. ¿A partir de qué? De las pautas que emergen de la comunidad. En ello va esto de la amistad cívica, la fraternidad, en definitiva, como les decía recién, la democracia. Pasamos al derecho. Cuando termine la parte esta, si quieren, ustedes me dicen, hacemos un descanso, o si no, seguimos hasta el final y ustedes generan las preguntas que les parezcan. Entremos al derecho. La etimología del derecho, porque ustedes seguramente se habrán hecho una pregunta, ¿por qué para abordar el tema del fenómeno jurídico se habla, tenemos distintos términos? La ley, el derecho, justicia, ¿cuál es en definitiva el que corresponde o cuáles son sinónimos cada uno? Este es el análisis para el que me parece que yo he sido convocado o que yo intento convocarlos a ustedes. Por eso es que hablamos de la etimología, por eso es que hablamos del léxico, por eso es que hablamos de la palabra como un mandato. La etimología del derecho es la siguiente. Deriva del latín rego, que significa regir. Entre las palabras de la misma familia tenemos rey, rector, rigor, dirigir, que se relaciona con los términos del griego arge y arjón, que hacen la pronunciación, la fonética no es la que corresponde, ¿no? Al griego, que hacen referencia al origen o al principio y al jefe respectivamente. Arge y arjón hacen referencia al origen y principio y al jefe. Otras palabras que derivan de estos términos griegos son monarquía, jerarquía, anarquía, cuyo origen sería la raíz aria RJ, no sé cómo fonéticamente cómo se pronuncia, que remite a otra palabra que es raja, que significa autoridad real. De este grupo de palabras que hacen referencia de la cual emerge el derecho, hacen referencia al principio que se origina en la autoridad que indica una imposición. Entonces, cuando hablamos de derecho, de recto, estamos hablando de una vinculación que viene impuesta desde la autoridad. Generalmente, como una noción, digamos, por decirlo popular, nosotros entendemos por derecho a esa expresión que surge, a ese orden que surge a partir de las vinculaciones sociales cuyo contenido supone su puesta en práctica, su cumplimiento. Es decir, el fenómeno jurídico supone una serie de vinculaciones entre las personas, vinculaciones cuyo contenido es el cumplimiento de cada una de ellas. Y cuando nosotros estamos vinculando a las personas y no a las cosas, aparece la idea de cumplir, aparece la idea del otro, aparecen entonces el deber y el alter. El derecho no va a ser bilateral como muchas veces a veces se lee en los libros, es alteridad y aparece la idea del deber. Esto vamos a ver si el deber es anterior o posterior al derecho, o si el deber y el derecho son el anverso y el reverso de una misma cosa.
¿Cómo surgen? ¿Qué surgen de estas vinculaciones? ¿O cómo se dan estas vinculaciones? Se dan a partir de los hábitos. Los hábitos son los modos en que manejamos nuestros instintos. En esto nos asemejamos a las bestias. Pero a diferencia de las bestias, la razón nos permite procesar y advertir antes de que el instinto concluya, advertir lo bueno y lo malo. Esto es discernir. Entonces ahí la razón maneja las pasiones, maneja los instintos. Entonces los hábitos, tanto en los animales como en los hombres, permite a veces que podamos repetir mecánicamente, que podamos repetirlos o tener repeticiones mecánicas. Pero en el hombre la razón nos permite seleccionar aquellas repeticiones que más favorecen a nuestro ser. Eso que nos debemos a nosotros mismos. Es una autodación y así aparece la idea del deber. Los usos y los costumbres son aquellos hábitos que instalan un deber en la sociedad y que su reiteración instala definitivamente como una pauta cultural. Estas pautas culturales son las que los neopositivistas hacen referencia cuando entienden que, negando los principios del derecho natural, sostienen que todas las sociedades tienen pautas culturales tan arraigadas que ofician como principios generales. Pero de todas maneras, siempre eso, como la cultura es una cosa dinámica y cambiante, va a permitir que determinadas pautas puedan cambiarse o modificarse al punto tal de atrofiarlos o negarlos. Entonces, aparece la idea del deber. Este deber, como pauta cultural, este deber que ya me debo a mí y le debo a los otros, genera un reproche grupal ante su incumplimiento. Este proceso cultural, que en un principio es espontáneo cuando la sociedad es menor, para ampliarse el grupo y generar relaciones más complejas, se genera la necesidad de tener sobre este proceso una atención más refinada, generando que vea cuáles son los procedimientos, los mejores procedimientos para la elaboración, compilación, promulgación y puesta en práctica de estos usos y costumbres. Acá aparece entonces ya con más fuerza la idea del derecho. La costumbre pareciera ser una cuestión más espontánea, algo más comunitario. El derecho pareciera ser, en términos modernos, algo que deviene de la sociedad. Ese convenio que hacemos todos los que estamos dentro de una sociedad para poder generar una convivencia común, que es tener una estrategia que nos abarque a todos. Entonces aparece no solamente la conducta como materia de lo que hay que ordenar, conducta que se expresa en las vinculaciones, sino que aparece la organización que va a configurar este orden. Se trata de organizar la producción, la aplicación y el control de esa pauta cultural que son los usos y costumbres. Entonces, nosotros podemos decir que el derecho es un conjunto de normas, es decir, conjunto de normas que rigen la convivencia social. Se trata de un conjunto de normas que regulan la convivencia y que se caracteriza porque su sanción está reforzada. Ante el incumplimiento hay una sanción y hay alguien que se ocupa de la aplicación de esta sanción. También podemos definirlo como ciencia, es decir, ya no es simplemente la recopilación de usos y costumbres, de acuerdo por la fecha, por el orden, por la materia, sino que es un conjunto el derecho pasa a ser un conjunto de principios que muestran por qué, cómo y para qué existen las normas y sus clases. Desde la ciencia se determinan las pautas que diferencian distintas ramas del derecho, el derecho público, el derecho privado, comercial, civil y penal.
las pautas que van a coordinar estas distintas ramas del árbol del derecho. Y además también van a definir con precisión los caracteres que, como les decía recién, son la racionalidad, la generalidad, la abstracción y la irretroactividad. Esto que yo les estoy diciendo rápidamente, ustedes lo van a encontrar en varios artículos de nuestra Constitución. Estoy haciendo referencia al 14, al 16, al 17, al 18, al 19. Ahora, entrado el siglo XX, se entendió que además de ser un conjunto de normas científicamente revisadas o analizadas, el derecho se lo puede ver como un sistema. Es decir, un sistema, como ustedes saben, son aquellas vinculaciones que articulan determinados elementos de manera autónoma. Es decir, hay una serie de relaciones cuya dinámica y cuya estructura generan una entidad. A esto se le llama sistema. Es decir, tenemos un orden que se autoabastece. En este orden que se autoabastece aparecen diferenciados con claridad de estructura y de funcionamiento. Y así aparecen dos subsistemas, el estático, que tiene que ver con la estructura y que en el derecho se rige por el principio de la legalidad, porque solamente serán normas del sistema aquellas que hayan sido creadas de acuerdo al procedimiento preestablecido por otras reglas para la sanción de las normas. Y el dinámico, que es el funcionamiento, que se rige por el principio de la deducción lógica, de la deducción lógica y jurídica de una norma superior. Para los positivistas de la teoría pura del derecho, el orden jurídico es un sistema cerrado que no permite ninguna consideración metajurídica, especialmente las que tienen que ver con la ética y con esto que nosotros los naturalistas denominamos derechos o principios generales. Más allá de las observaciones que podamos hacer de la teoría pura del derecho, debemos decir que el enfoque sistémico del derecho ha generado grandes herramientas para el análisis del derecho, el análisis de la aplicación del derecho, el análisis de la producción del derecho. Nosotros vamos a tener entonces, por una parte, el principio del procedimiento, del debido proceso adjetivo, y vamos a tener por otra parte el debido proceso subjetivo, material. Es decir, hay un debido proceso adjetivo que se corresponde al cumplimiento del ordenamiento jurídico imperante, pero hay un debido proceso material o subjetivo cuya legalidad se encuentra en la medida en que las conclusiones jurídicas son la deducción lógica y jurídica de los derechos naturales, de los principios del derecho, de los derechos fundamentales o los principios generales del derecho. Pero en definitiva, nosotros tenemos que pensar, y en esto recuerdo a la Escuela Ideológica del Derecho, de Carlos Cossio, que dijo: el derecho no es solamente normas, no es solamente análisis sistémico, no es solamente una organización, sino que es conducta. Entonces, cuando nosotros hablamos del ordenamiento jurídico, tenemos que tener en cuenta las conductas que se regulan, las normas que regulan esas conductas de manera sistemática, y tenemos que tener en cuenta la organización que produce y garantiza su vigencia, que debe estar dentro de ese mismo sistema. Es decir, el derecho es un conjunto sistemático de normas que se caracterizan por su obligatoriedad reforzada, para lo que es necesario una organización que se ocupe de su elaboración y de su cumplimiento. Vamos a entrar al tercer punto, que es la justicia.
quizás podrían ustedes ir teniendo en la mente esas dos lecturas que hicimos al principio, ese Montañés que llega a la puerta de la ley y después de toda una vida de pretender entrar, le dicen que nunca entró nadie y que esa puerta estaba solamente para él, pero que adentro hay guardianes que se ocupan de que esa ley no se aplique. Cuando nosotros, pongo un caso polémico, pero pongo un caso, hace poco tiempo el Tribunal Superior de Justicia, en un voto dividido, no hizo lugar a una medida cautelar solicitada por una asociación civil en el que se pedía que no se aplicara la ley del aborto. La minoría dijo que no podía negarse la apertura de la ley ante una discusión que versaba sobre el derecho a la vida. La mayoría dijo que en realidad todavía no se daban las condiciones para que se pudiera hablar del derecho a la vida. Esto me hizo acordar, el voto de la mayoría, me hizo acordar al guardián de Kafka. Y los niños por nacer me hicieron acordar al Montañés, que desde la periferia llegaba al pórtico de la ley, abierto y majestuoso, que en algún momento lo encandila al Montañés, pero que él no alcanza a ver lo que hay adentro. Esto por una parte. Y por otra parte, también la otra lectura, la del Evangelio de Lucas, que nos dice que nosotros somos capaces de utilizar instrumentos para determinar el clima, pero no somos capaces de utilizar nuestro instrumento racional y espiritual para poder definir la justicia. Bueno, son reflexiones intencionadas para que ustedes puedan enojarse, para que ustedes puedan debatir conmigo. En una palabra, en términos de calle, es un golpe bajo para incentivarlo. Vamos a entrar en el tema de la justicia. Volviendo con este mecanismo que yo les he propuesto, vamos a hablar de la etimología primero. Y vamos a ver que el vocablo justicia se remonta al término griego, dos o tres términos griegos que se escriben Y-U, Y-U-G, Y-U-N-G, Jung o Jung, que significa unión. Vayan comparando ustedes ley, lectura, ligazón, derecho, imposición, orden, autoridad, y veamos acá que el abordaje del fenómeno jurídico se hace a partir de la unión, que llega al latín como ius, que indica vínculo. Entre los términos que se derivan de esta raíz se encuentran cónyuge, yoga, yuga, yugo, es decir, siempre hablamos de una vinculación. Hay un profesor, Miguel Manzanera, un sacerdote jesuita, que sigo en este rastreo etimológico, que sostiene que el fenómeno jurídico vinculado a la justicia, en esto del vínculo, encuentra sus raíces en el sentido de lo bueno y lo malo. Hay un vínculo que nos incita a lo bueno y no a lo malo. Es decir, él lo remonta a la unión que hay entre los creyentes. Les vuelvo a decir, el autor es un sacerdote jesuita. Y dice que esta relación teologal en el origen de lo jurídico se constata en el hecho de que en muchas ocasiones quienes definían lo que era bueno o malo, lo recto o lo incorrecto, eran las personas reverenciadas por su sabiduría y santidad, cualidades que los ubicaban a estos personajes más cerca de la divinidad que de la humanidad. Bueno, esta reflexión que tomo de Manzanera me permite inferir, y esto es lo que les propongo a ustedes, que la justicia comprende y hace referencia a un vínculo sano, a un vínculo bueno, a un vínculo en el que sobresale lo ético por sobre la imposición que nos da el derecho.
Se trata de un vínculo que nace de una interacción personal que se destaca por su armonía. No se trata de una imposición como en el caso que nos indica la palabra derecho. La vinculación que da el derecho es la línea más, geométricamente, ¿no? La línea más corta que hay entre dos puntos, mientras que la palabra justicia o luz nos indica no tanto el camino más corto. El derecho el derecho nos puede indicar el camino más corto para la solución de un conflicto. La justicia nos puede indicar un camino más largo, pero más sano, más saludable, más armonioso. Entonces, los significantes recto y justo, que son los significados de rectitud impuesta y vínculo conductual sano, son las bases de las doctrinas e ideologías sobre el fenómeno jurídico que se pueden clasificar en dos grandes grupos, el positivismo y el naturalismo. En el positivismo nosotros vamos a tener eso que les decía al principio, esa idea de la mecanización del derecho, esa idea del camino más corto para la solución del conflicto. En el derecho, en el ámbito del naturalismo, no es tanto lo más corto lo que nos impone una determinada dirección, sino cómo armonizamos dentro de nuestras relaciones la mejor manera de conseguir el objetivo que nos sirve a cada uno y le sirve a todos. Volvemos a esa idea que el bien personal no puede existir fuera del bien común y no hay bien común sin bien personal. Esto de la justicia no es fácil abordar como concepto, como noción, porque por una parte hace referencia a una intuición emocional. Por ejemplo, cuando decimos tengo sed de justicia, o cuando la gente dice que se haga justicia, también indica una valoración. Cuando cuando se alude a la apreciación de cómo una determinada conducta es equilibrada o cómo se armoniza con determinadas circunstancias. Valoramos si es más justo o menos justo un piquete de una ideología o un piquete de otra ideología. Esto es una valoración. También se alude a la racionalidad. Se habla de justo cuando es algo que nos ha dado la razón como lo mejor, como lo más adecuado. También se hace referencia a la organización y a la función, a los tribunales, para decirlo rápidamente. Y también se lo utiliza como sinónimo de derecho a la justicia cuando se dice esta ley es injusta. Hechos estos prolegómenos, vamos a tratar de ver cómo podemos arrimarnos nosotros a esta idea tan interesante, a esta palabra que nos dice tantas cosas. Por una parte, hay una proliferación de acepciones que surgen de la razonabilidad y la valoración. Esto ha hecho que haya distintas doctrinas, distintas maneras de abordar la cuestión de la justicia y eso es difícil para darles a ustedes una noción definitiva. De manera que nosotros, o yo, lo que voy a proponerles es repasar algunas ideas que están en el corazón y en la mente de ustedes. Hemos dicho que la justicia es algo emocional, algo intuitivo, algo razonable, algo racional, algo valorativo. Es decir, la justicia no es un producto de supermercado, no es un producto al que le podamos poner, al que le podamos congelarlo en un precio o en un escaparate. La justicia es una noción que tiene que ver con ese halo existencial de la persona humana.
La noción popular y la acepción general, muy bien definida o muy bien expresada por Santo Tomás, que la toma del jurisconsulto Gallo, la justicia consiste en darle a cada uno lo que le corresponde. Esta definición tan simple y tan sencilla es tan difícil de ponerla después sobre la mesa, ponerla en cada caso, definirla en cada caso, ¿no? Le pongo el caso polémico del aborto, le pongo el caso polémico de la eutanasia, le pongo el caso polémico de la utilización de la calle para la protesta, ¿no? Vamos a ver cuál es el justo de cada uno en la protesta. ¿Será el derecho a circular? ¿Será el derecho de trabajar? ¿Será el derecho de la propiedad, del uso común de las cosas que son de todos? ¿O tendrá prioridad el derecho a la expresión, a la queja, a la petición, a la publicidad de los actos de la República? Bueno, hay algunos autores, como la doctora Geli, que dice, está el derecho a circular primero. Y está el doctor Gargarella, que dice, no, está el derecho que hace al núcleo de la convivencia democrática, que es expresarse, pedir, peticionar y tener una respuesta. Entonces, Gargarella dice, siempre que no haya violencia, el piquete es legal, porque es la expresión del derecho a expresarse. Bueno, he puesto estos ejemplos, estos golpes bajos que yo les doy a ustedes para que ustedes puedan enojarse conmigo. Seguimos adelante. El darle a cada uno lo suyo nos da a nosotros la idea de la dación. La dación que nosotros le debemos a alguien, tenemos que darle algo a alguien. Es decir, como consecuencia del ejercicio de mi libertad, la primera dación es encontrar la libertad del otro. Encontrar la libertad del otro. La libertad del otro no es el límite de mi libertad. La libertad del otro es mi misma libertad. ¿Por qué digo esto? Porque no se trata de cualquier ejercicio de la libertad. No se trata de una libertad, voy a utilizar una palabra poco, una libertad salvaje. No, se trata de la libertad que exige encontrar al otro como un sí mismo, el alter ego, el otro como un otro yo. De ahí viene la palabra. Es decir, mi libertad exige incluir y respetar la libertad del otro. ¿Por qué? Porque lo reconozco como persona. ¿Qué quiere decir que lo reconozco como persona? Que no lo reconozco como una cosa que puedo yo manipular, lo reconozco como un ser independiente, con mi misma libertad, y que solamente a partir de su libertad yo puedo existir. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no es posible el ser humano asocial. Esto es lo que la jurisprudencia de la Corte Norteamericana habla de la ordenada libertad, que fue desarrollada por el doctor Petracci, a los que le interesa el tema, en el caso Ponsati y Balbín contra Editorial Argentina. La justicia consiste entonces en un valor, porque sirve para determinar o medir la mayor o menor bondad de mi acción y la mayor o menor adecuación a la ley. Es decir, es un término, es un indicador de medición, pero además consiste en una virtud, y esto también tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la conducta, la dación, ese respeto y reconocimiento del otro, no está impuesta, hablamos de un vínculo sano, saludable, armonioso, no está impuesta desde afuera. Deriva del hábito personal generado por la voluntad de cada uno que determina la dación que satisface el hábito. Es decir, la virtud, la justicia como virtud nos indica a nosotros un hábito de ser con el otro un otro sí mismo. Nos indica la necesidad de que
la dación de mi existencia, encuentre en la existencia del otro el ser o el sustento de mi existencia. ¿Por qué digo esto? Porque si no actuamos así, si nosotros actuamos teniendo la idea originaria o etimológica del derecho de imponer nuestra posición a lo que nos rodea se transforma todo en cosas y entonces las personas se diluyen en nada. Esto va a hacer que también desconozcamos lo valioso y lo necesario que es nuestro entorno, que es el medio ambiente. Tema de otra conferencia o de otro encuentro. Lo importante de tener en cuenta que esta virtud de la justicia, a diferencia de otras virtudes, se concreta cuando se exterioriza. La virtud de la justicia no existe si yo la dejo en mi interioridad o la dejo solamente en mi intención. La justicia se concreta cuando exteriorizo la dación al otro, cumplo con el débito. Y entonces Santo Tomás de Aquino va a decir que es la virtud según la cual uno, con constante y perpetua voluntad, da a cada uno lo suyo. Entonces, la justicia como valor y como virtud no es algo que, les decía recién, se pueda comprar en el kiosco de la esquina, porque no es algo que esté acabado. ¿Y por qué no está acabado? Porque surge del entramado del ejercicio de las distintas libertades, ejercicio al cual todos tenemos derecho, pero este ejercicio, les decía yo, tiene que ser fraterno. Entonces, el cúmulo de ejercicio de libertades en igualdad, en posiciones de igualdad, va a generar que permanentemente se esté cambiando y haya una continua modificación de lo que a cada uno del suyo de cada uno. En una palabra, el justo de todos, el justo social, es una búsqueda permanente en pos de la perfección, diría Maritain, de todos los todos del todo social, para usar una expresión inclusiva, de todas las personas que incluyen la totalidad social. De acuerdo a este principio de la jurisprudencia norteamericana que yo les decía, la ordenada libertad, cada uno busca la consecución del bien personal, es decir, aquello que más lo perfecciona. Bien es una palabra que está relacionada no con las cosas, sino que está relacionada con el libre albedrío. Es decir, el bien hace que yo pueda elegir en libertad lo que más conviene a mi existencia, no lo que más conviene a la vida en el sentido de pasión, sino lo que más conviene a la totalidad del ser, a la totalidad del cuerpo y del hombre. Como les decía, y en esto soy reiterativo, el bien personal solo es posible a partir del bien personal del otro. Pues yo necesito del otro para perfeccionarme, necesito vital y existencialmente. El que sabe música acompaña al que sabe matemáticas y al que cocina. Son distintas actividades que se compaginan entre sí para que cada uno tenga la satisfacción de sentirse mejor con su realidad. Esto solo es posible dentro de la comunidad. Y acá entonces aparece la idea del bien común. El bien común es el resultado del ejercicio de libertades que buscan el bien personal, la perfección a partir de la virtud, de un ejercicio virtuoso de la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que el bien personal y el bien común, que son objetivos y finalidades de la comunidad, solo se pueden conseguir en un espacio de justicia.
en un espacio que supone el respeto y el reconocimiento del otro. Si se desconoce al otro, si se lo excluye al otro, si se lo extingue al otro, aborto, eutanasia, drogadicción, esclavitud, nosotros vamos a tener no una justicia social, sino una injusticia social. Vamos a tener un injusto social. El desconocimiento o el detraimiento del suyo, del otro, genera injusticias que se generalizan y desembocan entonces en un espacio injusto, en una sociedad injusta. ¿Dónde está el punto de llegada, el punto de partida y de llegada de la justicia? Es la dignidad de la persona humana. Tema para otra charla y otra conversación. Bueno, yo creo que me van quedando 9 minutos. Voy a enumerar rápidamente cuáles son las condiciones de la justicia. La alteridad, el otro. El vínculo que supone la justicia es más que una relación de dos, es más que una simple bilateralidad. Es una vinculación que involucra al otro como un mí mismo, configurando la alteridad. La bilateralidad habla del sí, la alteridad habla del mí. El doctor Raco Aguirre, académico, doctor y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Derecho, profesor de Introducción al Derecho, al abordar el tema en sus apuntes de introducción al derecho, señala que lo jurídico se destaca por la alteridad respetuosa. La necesidad de convivir con otro genera vínculos que existen de mi parte el respeto del otro, la relación con la cual reconozco el derecho del otro. La libertad del otro condiciona mi libertad. La justicia como virtud, al concretarse a través de la estabilización, genera comunidad. El tema comunidad da para otra conversación. Si al desplegar mi libertad desconozco, excluyo al otro, se configura una negación, no solo del otro, sino del orden comunitario. Negar a alguien, niego la comunidad. Por eso la exclusión social es una negación de la sociedad, es una aporía. No es posible sostener extinción, exclusión de personas alegando derechos personales o alegando derechos sociales. Bueno, para pasar al otro tema, el deber de reconocer al otro no es solo personal, sino social. El aparato estatal es el principal responsable. No solo las relaciones con particulares que tiene el Estado como reclamos, contratos, sino en las relaciones generales. Acá vamos a tener una clasificación especial de la justicia, que es la justicia legal. Las relaciones pueden ser, entonces, interpersonales, intergrupales, entre los que se incluyen las que despliega el aparato estatal. ¿Qué quiere decir con esto? El Estado no puede estar afuera de la justicia, no puede estar afuera de la justicia como valor y como virtud. Esto es lo que aparentemente se desborda con esto que también analiza Marita cuando habla de la voluntad general. La voluntad general recae en algo, en alguien, y este alguien es el Estado. Y los funcionarios que hacen mover el Estado creen que ellos son el Estado y que ellos son la voluntad general, y por lo tanto están por fuera del cuerpo social, y por lo tanto no se les puede exigir ni legalidad, ni legitimidad, ni ética, ni virtuosidad. La conducta se exterioriza en la dación. El plan existencial de cada uno no puede ser concretado sin el otro. Sobre esto me he extendido bastante. El objeto de la justicia va a ser el derecho. ¿Qué derecho? Va a ser lo que nosotros conocemos como el derecho subjetivo, es decir, esa atribución de justicia que le pertenece a cada cual por su condición y que le es necesario para el cumplimiento de los fines supremos como ser humano. Entonces, el derecho subjetivo es esa situación de justicia que le corresponde a cada uno, que se expresa y se concreta en la lex, que es el derecho subjetivo. La ley va a leer entonces como
la justicia se da en cada caso y en los casos generales. Y para esto hay una tercera condición, que es la correspondencia, esto es dar lo que se merece. Cuando hablamos de dar lo que se merece, aparece lo que les digo. Primero, tiene que ser una medida armoniosa entre mi dación y la recepción por parte del otro. Esto nos va a generar a nosotros la clasificación de la justicia en general y en particular la justicia distributiva y conmutativa y la justicia social. Para ir terminando, de acuerdo a los plazos que tengo, no voy a abundar sobre la clasificación, pero solamente voy a leer algo que tiene que ver con la justicia social, que es un sintagma complicado, confuso, que en definitiva creo yo que no es una clasificación más, sino que es una manera de ver a la justicia distributiva. Vamos a dar, y para esto les voy a decir lo que dijo la Corte Suprema. Entendiendo que la justicia social, no estoy de acuerdo, pero digo lo que dice la Corte porque ustedes son juristas. El objetivo preeminente de la Constitución, dice la Corte, es lograr el bienestar general, lo cual significa decir la justicia en su más alta expresión. Esto es, la justicia social, cuyo contenido actual consiste en ordenar la actividad intersubjetiva de los miembros de la comunidad y los recursos con que ésta cuenta con vistas a lograr que todos sus miembros participen de los bienes materiales y espirituales de la civilización. De modo que el principio indubio pro justicia socialis tiene categoría constitucional. Esto lo ha dicho la Corte, formada con jueces, en un fallo, le doy la nomenclatura, 289, 2.430. Bueno, con esto, mis queridos amigos, voy concluyendo y podría decir lo siguiente, o me gustaría decir lo siguiente, que para que haya justicia, al ser humano hay que considerarlo persona. La persona tiene que ser libre, tiene que ser tratada igualmente y tiene que ser fraterna. No hay democracia sin igualdad, sin libertad y sin fraternidad. Y la fraternidad, que implica la amistad cívica, el amor cívico, el amor significa ser el otro, solamente puede darse en un ámbito en el que haya diálogo y no debate, donde la razón sea de dos y no que el debate sea quien impone determinadas condiciones. El poder debe ser entendido como el quicio de la comunicación entre todos los que componen el cuerpo social. Y todos tenemos que saber que nunca tenemos la razón absoluta porque somos imperfectos y que todos tienen algún punto de vista que nosotros debemos escuchar. Mis queridos amigos, espero no haberlos aburrido y quedo a disposición de ustedes, no solamente para las preguntas que quieran hacerme ahora, sino a través del profesor académico doctor del Barco, que coordinemos las cuestiones que ustedes crean que yo deba ampliar o esclarecer. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias a vos, Claudio. Le cedemos la palabra a los alumnos que quieran preguntar, aclarar, decir, opinar. Estamos a disposición. Patricia Soria levantó la mano. Patricia, la palabra es tuya. En primera instancia, agradecer al doctor Viale por tanta claridad. Y bueno, y me hace pensar, porque el doctor del Barco nos hace pensar muchísimo. Entonces, conecto con esto que dice el doctor Viale, lo que habla de democracia, lo que habla de participación,
con lo que está aconteciendo en este momento que están las elecciones en la universidad. La apatía, la falta de participación, el no me importa, el individualismo, el desprecio, porque digo, a ver, para mí es un lujo lo que nos dan los docentes. Sabemos que es por vocación, porque los docentes ganan para un pancho y una coca, o sea, lo hacen por una vocación de dar, de enseñar, y creo que por lo mínimamente por una cuestión de, no sé, de agradecimiento al tiempo que nos dan, a los conocimientos y de todo, mínimamente creo que tendríamos que ser, participar de los actos democráticos de la universidad. Solamente eso quería decir, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por el elogio. Yo solamente te agregaría algo. La palabra, el término participación, como todos, tiene su anverso y su reverso. Y no es inocente, porque muchas veces se utiliza la palabra participación como un vehículo para quedarse con algo que no es apropiable. En realidad, todos creemos que cuando se habla de participación estamos entrando a un lugar común. La palabra común deriva de un término latino que es el munus, que lo utilizamos mucho los profesores de Derecho Administrativo. El munus en latín significa el servicio recíproco. Y la comunidad no significa una unidad homogénea, sino que significa un ámbito de servicios, un ámbito de reciprocidad, un ámbito de donación y de dación. Esto tiene que ver con la justicia. Cuando hablamos de común estamos hablando de algo que no es apropiable. Entrar al munus es entrar dando, no es entrar para sacar, sino que es entrar para dar. Y ahí sí poder compensar nuestras virtudes y nuestros defectos, nuestros superávit y nuestros déficits en ese ámbito que es el munus, que es una donación, podríamos decir que es una dación continua. Y ahí está el meollo de la justicia. El débito no es la posibilidad de imponer una situación, sino que es el de encontrar la existencia del otro. Gracias, Patricia, por tu buena predisposición. Muchas gracias a usted. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra observación? Hola. Sí, Gustavo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, profe, y bueno, agradecerle también. Lo mío es una pregunta muy cortita, y siguiendo a usted que citaba Derrida, yo le quería preguntar con respecto al lenguaje. Bueno, este filósofo dice que no hay nada fuera del texto. Digamos, la sociedad o gran parte ha comprendido que en el tema del lenguaje hay una batalla cultural por imponer pensamientos, ideologías, posiciones políticas, y por eso, bueno, se ha hablado mucho de deformar el lenguaje, de tratar de cambiarle significado a ciertas palabras y todo. Y para desafiar, digamos, o para, no sé si desafiar la palabra, pero para tratar de cambiar cierto tradicionalismo o status quo, o para imponer cierto pensamiento, se está trabajando mucho, me parece, desde el tema del lenguaje, pero ya de manera política, para resignificarlo o para apropiárselo. Gustavo, muchas gracias por esta inquietud, porque realmente entra en el meollo de la primera parte de mi charla. Yo les decía a ustedes que hay un profesor Agamben que dice que el Evangelio de Juan podría decirse, al principio fue el mandato y no en vez de la palabra. La palabra es un mandato. La palabra, salto a otro profesor francés, Foucault, dice que el léxico es la síntesis de la lucha que se da dentro de una sociedad donde en definitiva hay un saber erudito que se impone a los saberes populares. El lenguaje
en definitiva, siempre es la expresión política de una determinada circunstancia geográfica, histórica, etc. Así que cuando estamos hablando del lenguaje, y por eso es que yo comencé con esto, es porque cuando como operadores del derecho nosotros tenemos que primero saber qué estamos diciendo cuando hablamos de ley, qué estamos diciendo cuando hablamos de derecho y qué estamos diciendo cuando hablamos de justicia. Y tenemos que escuchar lo que dice el otro, qué entiende el otro por ley, por derecho y por justicia. Porque solamente así podemos dialogar. Si yo no escucho al otro, me impongo. Y con relación a Derrida, él entiende que casualmente, con el manejo antojadizo que se hace de la realidad a partir del lenguaje, hay que ser prolijo y cuidadoso, y él entonces dice que hay que deconstruir, es decir, hay que separar todas las partes de determinado lenguaje para volverlo a ensamblar, para poder analizar cómo está ensamblada la realidad política en una determinada palabra o en un determinado sintagma. Y a partir de encontrar las diferencias que hay cuando uno hace el desmontaje de determinado léxico, va a encontrar lo que él llama la différence, que utiliza esa palabra con la ambivalencia que tiene ese término en francés, que quiere decir, como les decía al principio, diferir la solución a partir a partir de la distancia que nos genera el diferimiento y hacer un análisis. Y a partir de ese umbral o de ese espacio, generar un nuevo proceso de resocialización pacífica y no aumentar el conflicto. Entonces, el análisis del léxico es tan importante como cualquier lectura, como cualquier otro razonamiento que nosotros hagamos. Las palabras son el primer ordenamiento que nosotros tenemos en la sociedad. Y si no, recordemos cuando somos niños, lo primero que nos enseñan es hablar y nos enseñan qué es lo que duele, qué es lo que quema, qué es lo que gusta, qué es lo que no gusta. Me parece muy atinada, Gustavo, tu preocupación, y por supuesto que todo esto de deformar el idioma es una manera de generar caos, no el caos de ese caos de la teoría del caos, que importa profundizar las diferencias para ver qué es lo que hay abajo, sino generar este caos para que nadie se entienda. Y en la medida que nadie se entiende, se genera la fragmentación, y entonces aparece aquel viejo refrán del pensamiento occidental que dice que dividiendo vas a poder gobernar mejor. Si todos hablamos y no nos entendemos, el que diga la última palabra, que va a ser el que tiene el poder, generalmente va a ser el que nos va a someter. No debemos dejar dominarnos por el lenguaje. Debemos manejar el lenguaje y debemos impedir que nos manipulen. Una lengua tan rica como el castellano, cuando puede utilizarse el mismo idioma con un sentido inclusivo y no deformándolo. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Juan Manuel levantó la mano, ¿sí? Buen día, doctor. Bueno, agradecerle por su exposición, y mi pregunta estaba orientada, recientemente usted habló, creo, sobre la dicotomía entre positivismo e naturalismo. ¿Cuál cree usted que hoy en día, digamos, yo pienso que está totalmente dejado de lado el naturalismo, sobre todo en el ámbito académico, pero que podría decirse que es la relación que debe buscarse para volver a establecer, digamos, los principios naturalistas o los principios de derecho natural que históricamente nutrieron las bases de los ordenamientos jurídicos occidentales?
dada la predominación que hay del positivismo jurídico, sobre todo yo creo que podría relacionarse mucho con el derecho constitucional, en vista de que, por ejemplo, hoy en día los fallos, por ejemplo, por llevar esto a un caso concreto, los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación muchas veces hacen interpretación directa de artículos constitucionales de la Constitución, donde hace referencia directa a principios que ellos estiman, digamos, están trascendiendo al ordenamiento constitucional, y eso para mí no puede ser otra cosa que una interpretación o de los principios generales del derecho o volver al derecho natural. Pasa que hoy en día está totalmente dejado de lado, pero creo que podría darse en esa situación. No sé qué piensa usted. Mire, Juan, te voy a tutear. Me parece también muy interesante tu preocupación. Primero, quiero decir respetuosamente que a veces la falta de diálogo intelectual científico hace que determinados grupos generen una hegemonía. Y es cierto que en la Facultad de Derecho puede haber una hegemonía en cuanto al pensamiento positivista, cosa que ya no ocurre en el mundo, porque pensadores como Norberto Bobbio, que son neopositivistas, cuando usted arranca en sus primeras páginas, habla de los valores fundamentales que pueden ser eternos o culturales, que es a los que él adhiere. Pero un profesor neopositivista más contemporáneo, como es el profesor italiano, se me ha ido ahora momentáneamente de la cabeza, todos los neopositivistas ya no creen más en esa teoría pura del derecho de Kelsen, sino que la han abierto. El propio Kelsen la había abierto porque cuando la cerraba decía, pero hay un orificio que es el mandato fundamental, es decir, enganchaba con algo que estaba afuera, porque él entendía que su teoría pura del derecho era más o menos como querer salirse de un pozo tirándose del pelo. Él tenía que tener algún lugar para salir. Entonces, en el mundo, en la actualidad, el neopositivismo ha abierto sus puertas y ha permeabilizado su rigidez, y necesariamente todos los pensadores hacen referencia a principios generales que ya no están dentro del sistema, no están encerrados dentro del sistema. En Argentina hay un profesor joven, que se me viene a la memoria otro profesor que no es Ressler, que ha escrito 2 libros, uno muy chiquitito que habla sobre el tema del positivismo y el justnaturalismo, donde él, siendo él un positivista, entiende que en definitiva las pautas de razonamiento, de deducción que tiene el justnaturalismo son compatibles con las que tiene el positivismo. En realidad, hace una manifestación como diciendo, como ciencia del derecho, el justnaturalismo y el positivismo tienen grandes espacios en común. La diferencia está, no lo dice este autor, que después le voy a pasar al doctor del Barco el nombre para que se lo haga llegar, no está tanto en la visión científica del derecho, sino en la cosmovisión del ser humano. Si nosotros entendemos que el ser humano lo podemos reducir a una cosa o lo podemos reducir a una abstracción como en el centro de imputación jurídica, es probable que tengamos dificultades. Es probable que tengamos un límite, pero cuando nosotros entendemos que el hombre no solamente consiste, sino que existe, no solamente es un sí, sino un mí, y que necesariamente tiene una vocación de trascendencia, y esto lo vemos hasta en los más, lo vemos casi payasescamente cuando la gente se hace hacer estatuas en vida, es porque la gente quiere perdurar más allá de la muerte. Esta es una vocación que tiene el hombre que no puede ser suprimida por leyes positivistas, ¿no es cierto?
esto lo dice con claridad Maritain, el hombre responde a principios suprahumanos o supratemporales, como son, por ejemplo, la belleza, la justicia, la fraternidad, la comunicación, la contemplación. Son cuestiones que están mucho más allá y que son las cosas que, en definitiva, la economía, pasando a otro grupo científico positivista, deja de lado cuando no tiene en cuenta los bienes relacionales como son la buena fe, la falta de fraude, la equidad, etcétera, etcétera. En síntesis, Juan Manuel, el neopositivismo ha generado, advierte que no puede ser cerrado y advierte la permeabilidad. Y la nueva escuela del derecho natural, a partir de Finch, también ha generado grandes vasos de comunicación con el neopositivismo. Quizás hay un atraso en los grupos que entienden que solamente hay filosofía del derecho cuando hay análisis formal de las normas, dejando de lado la justicia, la ética y las cosas que alimentan a una sociedad. Gracias, Juan Manuel. Gracias a usted. Bien. Muy bien. ¿Hay alguna otra observación? Mauricio. Sí, buen día a todos. Bueno, me sumo primero a mis compañeros en el agradecimiento por la clase, muy instructiva, como todas las otras clases del doctor del Barco, que siempre nos aporta profesores que nos van haciendo pensar, y creo que en esta materia lo que ha caracterizado es eso, que nos ha hecho pensar, más allá de poder después responder en un texto un examen, ¿no? Yo particularmente la apertura que hizo el doctor respecto al cuento de Kafka, que ahí ya con esa apertura nos hace pensar, ¿sí? Me quedó esto de decir, desde mi lado interpretarlo, ¿sí? A ese cuento, y ver que bueno, por un lado yo relacioné la persona que quería entrar con la parte, con nosotros mismos, con el individuo, ¿sí? Que se ve como débil ante la ley, ¿sí? Y en la parte, digamos, el que estaba cuidando la puerta, como esa inmensidad que es la ley, que a veces es inaccesible al individuo como tal, ¿no? En la parte chica. Y lo que quería aportar es que justamente ayer, cuando yo estaba con mi hijo, bueno, justo acaba de entrar, más grande, de 8 años, él estaba aprendiendo sobre el sistema, sobre los 3 poderes, ¿sí? Y lo que me llamó la atención es que desde la mirada de un niño, cuando me dicen quién genera las leyes, ¿sí? De dónde se construye, yo le explicaba la división de poderes, y él me dice, entonces acá el más importante es el presidente y es el que manda a todos, ¿no? Y lo que me llamó la atención es eso, es ver cómo él se veía como un individuo y creyendo que el que mandaba, como si fuera un reinado, fuera el presidente, ¿no? Entonces ahí me costó explicarle que cada uno de esos poderes estaban en un mismo nivel, y que él también como individuo, si quería, porque me preguntó cómo se hacían las leyes y por qué la hace el otro poder, le digo, cualquiera puede ser una ley, incluso el presidente, pero no es el que manda, ¿no? Y ahí le dije, vos también podés, a través de los cursos que tiene la forma en que se genera una ley, también proponer algo que querés que se decida y que sea ley. Y ahí va a ir el Poder Legislativo y se va a decidir, y si les parece conveniente para la sociedad, va a ser ley, ¿sí? ¿Y a dónde voy? Me pregunta, para hacer una ley. Porque yo, esto es más a modo de chiste, yo lo que quiero es volver a hacer la escuela desde casa, ¿sí? Y digo, bueno, empezamos a hablar de que no sé si va a ser, todos van a estar de acuerdo, pero bueno, le expliqué más o menos.
ahí lo que me llamó la atención y yo lo relacioné con este cuento es, yo pensando por mí, no se lo dije a él, es ver cómo nosotros nos vemos muy chicos ante la ley, ¿sí? Y qué difícil por ahí es llegar a modificarla o a manifestar nuestra opinión, o que se refleje a nivel ley algo que nosotros pensamos que debe ser ley, ¿no? ¿Sí? Lo que ya me llama la atención es eso, para dejar solo una reflexión, es que un niño, ¿sí? Desde por ahí su ignorancia, ya vea que es como si el presidente nos mandara todo y lo que dice él es lo que vale, ¿no? Más allá de todos los poderes que puedan existir. Y la pequeñez que por ahí tenemos nosotros ante esa situación para poder llegar a ser escuchados, ¿sí? Eso es lo que quería aportar. Yo solamente agregaría a esto que vos estás diciendo, Mauricio, recuerdo, no de memoria, pero sí, una frase o un párrafo de Tocqueville cuando dice que nos acostumbramos a perder cada vez, nos acostumbramos a ir perdiendo porciones mínimas de libertad y nos estamos fijando en esa libertad inmensa. Entonces, esto a lo que haces referencia vos es eso, tenemos que saber que somos libres y somos libres no porque el Estado nos haya dado a nosotros la posibilidad de ser libres, sino porque nosotros somos libres antes que el ordenamiento jurídico y social. Y para eso está la participación, con la aclaración que yo le hacía a Patricia, para eso está la democracia, para eso está el pluralismo. Cuando nosotros creemos que todo nos lo va a resolver el señor que dicta la ley, le estamos dando a él un espacio y una fuerza que no tiene ni la ley ni él. Gracias, Mauricio. Bien. No sé si hay alguna otra observación. Si no, vamos a agradecerle de nuevo al profesor Viale y a los alumnos que han intervenido, a los que han asistido a clase, además de reiterarle el agradecimiento a Claudio, reiterarles a ustedes, como dijo Mauricio y algunos de los otros alumnos que participaron, esta materia está pensada, valga la redundancia, para hacernos pensar. No queremos que repitan acríticamente lo que dice un texto o lo que dice un profesor. El ejercicio de pensar en libertad y con creatividad, es un esfuerzo, indudablemente, pero es lo que nos garantiza que podamos ser hombres libres. Muchísimas gracias. Yo voy a detener aquí la grabación. Por un problema técnico, le voy a pedir al profesor Viale que no se desconecte, porque tengo que hacerle un pequeño pedido. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, profe. Sí. Gracias, profe. Sí, gracias, muy amable. Gracias por tan hermosa clase, muy amable. Adiós. Gracias. Suerte.